palabra en esta mañana. Gracias, Jesús. Te honramos, te amamos, Señor. Estamos tan agradecidos. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Estamos agradecidos. ¿Qué le parece? Tome asiento, por favor. Busquemos la palabra en Lucas 4:18. Vamos a leer y después vamos a ir a Josué 4 del 5 al 7. Voy a hablar de la importancia del testimonio. El Señor descendió el Espíritu Santo sobre Jesús cuando se bautizó. Y luego de haber pasado esos 40 días en el desierto, siendo tentado por Satanás, y después de haber vencido, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Él dice que volvió en el poder del Espíritu. Y escuche lo que dice cuando él toma la palabra. Ahí en Nazaret, donde se había criado, en esa sinagoga, le dieron el libro del profeta Isaías y él, abriendo el libro, halló el lugar donde está escrito, dice el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, escuche, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que él enrolla el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Hoy se está cumpliendo esta palabra, ¿sí? Hoy se está cumpliendo cuando la iglesia está haciendo invasión. Esta palabra se está cumpliendo. Y dice, y comenzó, y todos, escuchen lo que dice el 22, y todos daban buen testimonio de él. Todos que daban buen testimonio de él. Diga conmigo, buen testimonio. Buen testimonio. En este tiempo nosotros fuimos llamados por el Espíritu Santo a ser testigos. Fuimos investidos por el Espíritu Santo a ser testigos de Jesús. Y eso es lo que estamos haciendo. Y es tan importante que nosotros podamos dar buen testimonio. La gente está dando buen testimonio. Dice que todos daban buen testimonio. Las personas que reciben el milagro, que reciben la respuesta, están dando buen testimonio. Y nosotros, sí, tenemos que tener una cultura de testimonio, decía el apóstol Maldonado. Estuve escuchando una palabra, pero para eso fuimos llamados, para ser testigos. Por eso hoy, como consolidadores en esta etapa de invasión, como consolidadores, nosotros tenemos que ser testigos y tenemos que dar buen testimonio de lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Amén. Es tan importante esto, ¿sí? Y dice, él les dijo: sin duda diréis el refrán, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados, dice el 22, de las palabras de gracia que salían de su boca. Están saliendo palabras de gracia de tu boca. Por eso nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, ¿sí? Son las palabras de gracia, ¿sí? Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas te hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En este tiempo tenemos que salir a hacer las visitas, tenemos que ser consolidadores, tenemos que ser testigos de Jesús. Pero si no te aceptan en tu propia tierra, en tu propia familia, los íntimos, no te preocupes, No te preocupes, porque el Señor va a testificar por ti, ¿sí? Y le pasó a Jesús, dice: ningún profeta es acepto en su propia tierra, pero su palabra no vuelve vacía. Así que no te preocupes, usted ocúpese de ser un buen testigo, amén, de ser testigo de Jesús. Dice el apóstol Maldonado en
en su palabra que estuve escuchando, muy importante, no pare de hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Dice, nunca el pueblo de Dios tiene que parar de contar el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén, ¿estamos acá? ¿Sí? Dice que el pueblo de Israel, cuando paró de hablar lo que Dios había hecho en su vida, comenzó a quejarse. Y ahí fue cuando él se desvió, cuando el pueblo se desvió de Dios, se desvió del propósito. ¿Sí? Tenemos que expresar con libertad a Jesús. ¿Sí? En Jesús nosotros tenemos libertad. Todo lo que tú hagas en privado, después lo puedes hacer en público. Si tú alabas al Señor, tienes que hacerlo en privado para después alabarlo en público. El propósito, escucha, el propósito principal del Espíritu Santo es para hacernos testigos a nosotros, a cada uno de nosotros. Para eso vino el poder del Espíritu Santo. Para eso te da Dios la unción del Espíritu Santo, para que recibas poder. Como dice en Hechos 1:8, poder para ser testigo. Dice, y recibiréis poder. ¿Se acuerda? Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán, diga conmigo, testigos. Testigos, amén, me serán testigos. Por eso nosotros, si debemos ser testigos de Jesús, y debemos contar siempre el testimonio de lo que Jesús hizo en nuestra vida. El testigo es alguien que tuvo una experiencia personal y directa. ¿Sí? ¿Estamos acá? El testigo es una persona que tuvo una experiencia personal y directa. Es alguien que habla de lo que ha visto y de lo que ha oído. ¿Sí? Ningún cristiano que ha nacido de nuevo. ¿Hay alguien que nació de nuevo aquí? ¿Hay alguien que recibió a Cristo aquí? ¿Sí? Muy bien, recién hicimos el llamado para tener un encuentro con Jesús, para que puedas nacer de nuevo. Los que están conectados también. Ningún cristiano que ha nacido de nuevo puede decir que no tiene un testimonio. Amén. ¿Sí? Tal vez no conozcas bien la Biblia, tal vez no te sepas tantos versículos o palabras de memoria, ¿sí? Pero tienes un testimonio de lo que Jesús hizo en tu vida. Amén. ¿Sí? Entonces, tenemos que decirle al que tenés al lado, tenés que ser testigo de Jesús. Testigo de Jesús. Escucha, es una obligación. ¿Y el testigo qué hace? ¿Qué cuenta? Cuenta el testimonio. El testigo cuenta lo que Jesús hizo en su vida, cómo fue transformado, cómo fue cambiado. Escuche lo que decía el apóstol Maldonado. Dice, fuimos llamados a ser testigos de Jesús. Es una obligación legal. Estamos obligados legalmente por la palabra. Es un mandamiento testificar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Por eso cada vez que usted reciba algo, reciba una respuesta, cada vez que Dios se manifieste en su vida, cuente el testimonio, cuénteselo a alguien, mande un audio, cuéntelo. Nunca debemos dejar de contar el testimonio. Podemos tener, decía el apóstol, distintas opiniones, interpretaciones como cristianos, pero cuando nosotros contamos el testimonio, hablamos de lo que Jesús vivo hizo en nuestras vidas. Amén, amén. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta invasión del amor de Dios. Eso es lo que tienes que hacer cuando vayas a hacer una visita. Tal vez estés ahí diciendo, pero yo ¿qué voy a decir? ¿Qué vas a decir? Vas a contar tu testimonio, le vas a contar lo que Jesús hizo en tu vida. Es lo mejor que tienes, el arma más poderosa. Dice, hay dos maneras de anunciar el evangelio. Una es a través de predicar la palabra, como hacemos cada domingo en cada predicación, ¿sí? Anunciar, declarar y proclamar la palabra. Siempre tenemos que hablar y predicar su palabra, como hacemos aquí cada domingo. No se puede sustituir la predicación de la palabra. Esa es una manera de anunciar el evangelio, ¿sí? Como hizo Jair acá. Pero otra manera es lo que también hizo él acá hoy, es contar el testimonio personal. Usted puede predicar, ser un predicador, ¿sí? Contando el testimonio, la experiencia que usted tuvo con Jesús. Usted es un testigo de Jesús. Amén. ¿Sí? El bautismo del Espíritu Santo viene para empoderarnos para que seamos testigos, ¿sí? Para que testifiquemos. Amén. Decía el apóstol, no de una denominación, ¿sí? Sino de Jesús. ¿Sí? ¿Estamos acá?
Estamos acá. El testimonio es siempre efectivo. El testimonio nunca se gasta. Amén. Decirle que tenés al lado, el testimonio nunca se gasta. Es poderoso como el primer día. El testimonio es poderoso como el primer día, ¿sí? Por ahí uno dice, ya lo escuchamos, pero siempre hay una persona nueva que está escuchando. Cuando usted venga acá, a los que pasan al frente, o cuando usted predique la palabra, nunca se canse de contar su testimonio. Una parte, ¿sí? Como hizo Jair hoy acá, una parte del testimonio, ¿sí? Porque eso es lo que Jesús hizo en su vida, y siempre hay una persona nueva que le impacta. A mí me encanta escuchar los testimonios, ¿sí? Y a veces cuando yo mismo cuento mi testimonio, ayer le conté a los adolescentes 2 testimonios, ¿sí? De lo que el Señor hizo. Hablábamos de fe. Ayer en la escuela de vida de los adolescentes hablaba de fe, y le conté 2 testimonios. Y bueno, yo al escuchar mi testimonio ya me tengo que volver a convertir. Me escucho yo mismo contando el testimonio y digo, tengo que volver a esa fe, tengo que volver a ese primer amor. Cuando conquisté cosas por la fe, ¿sí? ¿Por qué me tengo que estar acostumbrando? Nada de eso. No, tengo que volver al primer amor. Tengo que usar la fe, ¿sí? Y al escuchar el testimonio te anima la fe. Cuando cuentas el testimonio, en Apocalipsis 12:11, vamos, si quiere buscarlo, pero si no yo te lo leo. En ese versículo poderoso que siempre expresamos, dice así, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, ¿sí? El testimonio te da victoria. Ellos le han vencido. Nos da la victoria sobre Satanás. Nos da la victoria sobre las tinieblas. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es muy importante que usted cuente su testimonio. Amén. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Bien. Esto es importante. El testimonio, cualquier registro escrito o hablado en lo que Dios ha hecho en su vida, eso es un testimonio. Es una declaración, dice, osada, valiente, de lo que Dios hizo en la cruz. Ese es el testimonio. El testimonio es parte de la verdad, ¿sí? Del predicador. Nunca predique, dice él, nunca prediquen. Les hablaba a los predicadores o a los pastores, a los que predican la palabra. Nunca predique solamente la palabra. Demuestre la palabra con testimonios. Son una parte vital. Amén, diga conmigo, es vital. Del avivamiento, es una parte vital del avivamiento. Nosotros estamos queriendo un avivamiento, amén. Usted quiere un avivamiento en la iglesia, en su vida, entonces decirle al que tenés al lado, cuenta tu testimonio, es muy importante. Vamos, ¿sí? Ahí estamos, es demostrar la palabra con testimonio, es vital, ¿sí? Para este último avivamiento, los testimonios, es un mandamiento. Dios quiere que testifiques de lo que Dios ha hecho, ¿sí? En tu vida. Es un mandamiento. Diga conmigo, es un mandamiento. El testimonio es un mandamiento. Nosotros, como él decía, el apóstol Maldonado decía, nosotros como ministros en nuestro ministerio creamos una cultura de testimonio. Escuche, dice, nosotros tenemos una cultura de testimonio en el ministerio que sostiene el Rey Jesús. ¿Por qué? Dice, tenemos documentado miles y miles de testimonios. Ellos los documentan, los guardan, ¿sí? Cultura significa que es parte de tu vida, ¿sí? Y yo tengo que tener una cultura de testimonio. Tiene que ser parte de mi vida cristiana, ¿sí? ¿Estamos acá? Tiene que ser parte de mi vida cristiana. ¿Contar el qué? El testimonio, contar los testimonios, dice el apóstol Maldonado. Vamos a buscar Josué 4, 5 al 7. Josué 4, 5 al 7, busquemos en la palabra y fíjense lo que dice esta palabra. El Señor nos habló a principio de año con el apóstol. Se acuerda que teníamos que cruzar la tierra prometida, ¿sí? Que teníamos que dejar Sitín y cruzar, y que la presencia de Dios tiene que ir siempre adelante nuestro. Pero en un momento, cuando cruzaban en lo sobrenatural, ahí se plantaron los sacerdotes con el arca en el medio del Jordán. Ellos estaban cruzando. Dios había abierto el Jordán, había hecho un milagro extraordinario.
diluvio, y ellos pasaban, el pueblo pasaba el río Jordán en seco. Y ahí el Señor les dice algo. Fíjense lo que dice Josué 4, del 5 al 7. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán. Ahí se pararon los sacerdotes con el arca. Y cada uno de ustedes, dice, tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos la semana pasada de que teníamos que reparar el altar para que no sé si era la pasada o la otra, que teníamos que reparar el altar, ¿sí?, para que el Señor descienda con su presencia, con su fuego? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que tomábamos cada piedra y cada piedra representaba al pueblo de Dios. Cada piedra representaba una tribu del pueblo de Dios. Y ahora fíjense, Él le dice lo mismo ahora, le está diciendo el Señor, que tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre ustedes. Y cuando sus hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Escucha, le responderán que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Él le dijo: tomen piedras. Esas piedras representan a cada tribu de Israel, ¿sí? Y formen un altar, una montaña de piedras ahí como testimonio, ¿sí? Era una montaña de piedras, pero eso es un testimonio. Ese testimonio, dice, servirá de monumento conmemorativo. Significa un memorial de la intervención sobrenatural de Dios, ¿sí? Eso significa que este pueblo pasó y atravesó el Jordán por la fe. No lo hizo en lo natural, lo hizo de manera sobrenatural, lo hizo a través de Dios. Dios es Dios sobrenatural, y pudieron atravesar ese río Jordán. Han atravesado como pueblo y conquistaron la tierra prometida, pero dejaron un testimonio como memorial del poder sobrenatural de Dios. Nosotros tenemos que ser un testimonio vivo. Usted y yo somos piedras vivas, sí, que tenemos que dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Por eso, por la fe, usted tiene que contar el testimonio. Por la fe, usted tiene que hablar de lo que Dios hizo en su vida, y así se va a activar la fe de su prójimo, de la persona que lo está escuchando. Amén, estamos aquí. Gloria a Dios. Nunca pare de hablar lo que Dios ha hecho en su vida. Nunca pare de hablar lo que Dios ha hecho en su vida. Escucha una cosa, pueblo, iglesia. Cuando Israel paró de hablar lo que Dios había hecho en su vida, de contar el testimonio, comenzó a quejarse, porque habían experimentado milagros extraordinarios y se olvidaron de lo que Dios había hecho en su vida. Tú y yo hemos experimentado algo. Dios te ha sacado de un lugar. Por eso la consecuencia que tuvo Israel fue el declive moral en el pueblo, ¿sí? Perdieron los valores de la fe, perdieron la fe. El enemigo le robó la fe. El enemigo va a venir a robarte la fe, ¿sí? Y porque dejaron de hablar la palabra y de contar el testimonio, ¿sí?, el enemigo le robó la fe. Y ellos se desviaron hasta que se volvieron rebeldes. Escucha, hasta que se volvieron rebeldes. No permita que la rebeldía gane en tu corazón. Le pido a la alabanza que ya venga, porque ya estamos terminando. No permita que la rebeldía le gane a tu corazón. Nunca te olvides de donde Dios te sacó. Dale gracias. Persevera, cuenta el testimonio. Y escuche, háblale a tus hijos. Cuéntale el testimonio a tus hijos de cómo eras. Tal vez tus hijos te ven ahora bien, pero Él decía: cuéntale a tus hijos, cuéntale a tus generaciones. Nunca dejes de contar lo que Dios hizo en tu vida. Cómo estabas antes de venir a Jesús, y por qué ahora estás libre, sano, prosperado. Cierra tus ojos ahí donde estás. Estamos obligados.
Dios nos ha llamado. Tenemos la obligación legal de contar lo que Dios hizo en tu vida. Lo que Dios hizo en tu vida nunca va a fallar. Él instituyó. Gracias, Jesús.